Digan: yo tengo en mi mano la palabra de Dios y yo soy lo que Dios dice que yo soy. Hoy abro mi corazón, aprenderé, creceré y no seré igual. Amén. Hay personas que preguntan que si los milagros son todavía para nuestro tiempo, que si cuestiones como el hablar en lenguas es para nuestro tiempo, que si el bautismo del Espíritu Santo es para nuestra época. Y les voy a decir rápidamente, hay personas que dicen, y encuentra usted en el internet, personas que están desde un extremo que dicen que no, que eso era en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando estaban los apóstoles originales, y que como Pablo fue el último apóstol, pues ya no hay señales, ya no hay milagros, ya no hay lenguas, ya no hay nada de eso. Ese es un extremo. Por el otro está un extremo que también abusa los dones y causa controversias. Entonces la gente a veces dice: wow, pues ¿cuál es la verdad? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué debemos hacer? ¿Y qué sí y qué no? Pero entonces hoy yo no me voy a meter a controversias porque no es esa mi estilo. Simple y sencillamente, en lugar de hablar de opiniones, de yo pienso y fulano piensa, vamos a ver si es bíblico o no es bíblico, ¿verdad? Pero quiero hablar de esto porque estamos entrando a una etapa de nuestra iglesia que estábamos discerniendo con Dinora, que como la iglesia está yendo a otro nivel, entonces hay cada nivel, cada paso, cada escalón trae ciertas luchas. Y a veces vemos que nuestros líderes pasan por luchas, por cansancios, por dificultades. Y entonces decimos: esto no es casualidad. Y empezamos a pensar si detrás de ello hay algunos movimientos espirituales que pudieran aprovecharse de esas situaciones para robar el ánimo, para robar la paz y el gozo de las personas. Y entonces llego a la conclusión de que necesitamos reenfatizar y concientizarnos de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque a veces tendemos a dejarlo así por un ladito y ya nomás se hace como un cliché, ¿verdad? El Espíritu Santo, pero no debemos de olvidarnos que nosotros dependemos de una persona, no de un sistema, no de una estrategia, no de una visión, sino del dueño de la visión, del dueño de las estrategias y del dueño de todo eso. Entonces queremos, hermanos, estar conscientes de la necesidad de Dios en nuestras vidas. Por eso el domingo les hablaba, no debemos de olvidarnos que Jesús está en nuestra barca. Y no me sorprendería que más de 2 o 3 de entre ustedes estén pasando por situaciones de fricción en su vida. Puede ser familiar, económica, en el trabajo o aún en el ministerio. Y de repente esas fricciones causan que aún entre los mismos líderes nos empecemos a golpear y empecemos a tirar como de pataditas, ¿verdad? De puntapiés. Y si no nos ponemos listos, entonces nos vamos a hacer como algunos de esos cuadrúpedos que cuando son atacados por los leones, entonces ellos mismos, entre ellos mismos, se empiezan a golpear y empiezan a darse de patadas entre uno y el otro. Pero hay un tipo de animal que es muy inteligente y en lugar de golpearse entre ellos, ellos hacen un círculo, pero hacen el círculo no unidos, no con las patas hacia adentro del círculo, sino con la cabeza en medio del círculo y las patas quedan hacia afuera, de tal manera que también empiezan a patear. Pero cuando se trata de acercar al león, el león no tiene por dónde entrar. Y aunque el enemigo de nuestras almas ande como león rugiente, buscando a quien devorar, entonces si estamos unidos y lo que nos une es Dios, y está nuestra atención en Dios, y nuestro amor en Dios, y nuestra guianza en Dios, entonces podemos protegernos del enemigo que anda como león rugiente. Aparte de que no le quiero dar mucho crédito al diablo, el diablo no tiene mucho crédito en realidad, porque es mucho más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero por eso hoy quiero concientizar pues de la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo voy a hacer bajo un tema que tengo ratitos que no lo había tocado. Entonces quiero hablarles bajo el tema muy básicamente del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque quiero que esto, ya hay mucha gente nueva y quiero que lo comprendan también y que vivan y se muevan no bajo sus fuerzas, no dependiendo de sus habilidades, sino dependiendo del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no dice conmigo, si Jehová no edificara la casa, en vano estaríamos trabajando? Pero nosotros no trabajamos en vano, porque Dios está en nuestra barca. Amén. Hechos capítulo 1 y versículo 8, versículo 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a qué. Jesús hacía y enseñaba, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cómo daba? ¿Por medio de qué daba mandamientos el Señor? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sigue guiando el día de hoy, muchachos. El que está sensible a la voz de Dios, a la dirección de Dios, sigue siendo guiado por Dios. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, o sea, después de que fue crucificado y todo eso, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, Jesús ya les había hablado de esta promesa. Porque Juan ciertamente bautizó ¿con qué? Con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero él les dijo, espérense. Ustedes ven por qué nosotros llevamos a las personas a su encuentro antes de que sirvan y los llevamos a la escuela de líderes, porque ahí ellos van a tener en algún momento un encuentro con el Espíritu Santo. Pero bueno, para no detenerme, dice el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, mientras hablaban de todo esto, Él les dice, pero, ¿me ayudan a leer eso en voz alta para que se les quede en su corazón? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si lo estuviéramos escribiendo hoy, hubiéramos dicho, y me seréis testigos en Las Vegas, en Nevada, en Estados Unidos y hasta lo último de la tierra. Pero miren, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones de Las Vegas, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tengo mucho que no enseñamos de esto, pero dicho sea así de paso, por todos los nuevos, ven ese versículo 11, dice que ellos estaban viendo al cielo. Bueno, lo leo de vuelta y les dijo, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, ¿qué dice? Así que vendrá como lo habéis visto ir al cielo. O sea que Jesús vuelve otra vez. Jesús vuelve a esta tierra. Solamente viva consciente de que el Señor Jesús regresa un día
a tomar a su iglesia amada, a su novia. Y por eso ahí dice, así como le viste ir, así como le estás viendo, porque él de repente estaban platicando los discípulos, y de repente el Señor Jesús les estaba dando instrucciones. Miren, muchachos, no se vayan de aquí hasta que haya venido sobre ustedes la promesa de la cual les hablé, porque van a ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces Él les dice esto, y les dice, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene el poder? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, etcétera, etcétera. Pero en eso comienza a levantarse el Señor Jesús y desaparece ahí en las nubes. Y ellos se quedan viendo y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces se les dice, así como lo vieron ir, así regresará. Entonces dile al que tienes al lado, Jesús regresará. Qué esperanza tan linda, ¿verdad, muchachos? La cuestión es en este versículo 8, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Fíjese, no es qué, sino quién. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, porque mire, yo nunca he visto una energía o una fuerza que tenga sentimientos, que tenga inteligencia. No, yo le pongo la mano a una energía. Algunos dicen, es la energía de Dios. No, energía pamplinas, es una persona. La Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista, que el Espíritu Santo tiene discernimiento, Él discierne. El Espíritu Santo inspira. El Espíritu Santo guía. ¿Usted ha visto alguna vez que la electricidad tenga sentimientos y le guía? A ver, agarre por ahí un cable de esos, a ver, y le dice, a ver, estás contristado, cablecito, estás contristado. ¿Te contristaste porque eché mentiras? No. ¿Qué le dijo Pedro a Ananías y a Zafira cuando andaban levantando una ofrenda pro templo, por cierto, ¿verdad? Y los discípulos, yo no sé si acababan de comprar templo o qué, pero no dice eso la Biblia. Pero sí los discípulos empezaron a vender sus propiedades y las traían a la iglesia. Empezaron a traer ofrendas y ofrendas. Pero uno de ellos, Ananías y Zafira, dijeron, mira, pues digamos mentiras, hombre, ¿para qué? Digamos que no podemos ofrendar tanto, que no podemos diezmar, qué sé yo. No, ellos dijeron, no, digamos que la vendimos en tanto. Mintieron. Entonces vinieron y trajeron una parte del dinero, y ya ustedes saben la historia. Esto está en Hechos capítulo 5, si ustedes lo quieren leer. Cayó redondito, ¡plá!, cuando él dijo la mentira delante de Pedro. Y entonces lo que Pedro le dijo fue lo siguiente. Les dijo, oye, ¿para qué mentías? Dice, si hubieras querido quedarte con eso, pues era tuyo, no tenías que darlo. Porque la Biblia te enseña que hay que dar con voluntad y con amor, y que Dios bendice al dador alegre. Pero por haber mentido, ahí mismo cayó. Pero fíjese lo que le dijo antes de que muriera. Le dijo, porque no habéis mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿Cómo dice? A ver si alguien se acuerda cómo dice Hechos capítulo 5. Dice, porque no habéis mentido a los hombres, sino a... Casi. ¿Cómo dice? A Dios. Porque habéis mentido a Dios. Pero ¿quién era Dios? Si quieren hasta voy a buscarlo, porque ni modo, ya me metí ahí. Para que vean. Capítulo 5 de Hechos, versículo 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Note, aquí solamente le voy a dar solo esto, para aquellos que tenían alguna dudita si el Espíritu Santo era una energía o es Dios o una persona. ¿Okay? Ahí le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces le dijo que le preguntó que por qué había mentido al Espíritu Santo. 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ahí está la clave, note. No has mentido a los hombres, sino a... Pero el versículo anterior decía que ¿qué? ¿Había mentido a quién? Al Espíritu Santo. Pero este versículo dice que había mentido ¿a quién? A Dios. Entonces ¿qué?
es lo mismo, es la misma persona. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo escucha, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Él nunca nos abandona. Somos nosotros los que le abandonamos a veces. Pero bueno, dicho esto, mis hermanos, yo quisiera dejar un video. Simple, está algo cortito. Pongan su atención, agarren lo que puedan y enseguida yo voy a parar el video y voy a permitir que ustedes me den algunas conclusiones de lo que aprendieron. ¿Sí? Y luego al final yo hago un resumen también del asunto. Cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, muy joven todavía, puedo decirles que mi vida cambió radicalmente. Debo confesar que se me hacía difícil vivir para Cristo victoriosamente, hasta que recibí este bautismo. La Escritura dice que recibiremos poder para ser. Quiero detenerme en eso por un momento. El propósito del bautismo es dar a la persona poder para ser. No solo para decirlo, sino para ser testigo, para demostrar la vida cristiana. Hace poco oí por la radio una estadística que 95% de los vehículos de utilidad deportiva como este nunca son sacados de la carretera. Estos vehículos están diseñados para un propósito para el que raramente son usados. No hace mucho visitaba al misionero Scott Hanson en Tanzania, África Oriental. Bueno, Scott sí sabe para lo que sirve el accionamiento de 4 ruedas. Nuestro Señor prometió el bautismo del Espíritu Santo para prepararnos para ser testigos. El creyente que ha experimentado este poder y que no está compartiendo a Cristo es como este vehículo que nunca se saca de la carretera. Hace poco tuve el privilegio de hablar con los miembros de la Comisión de Evangelismo, de oír sus discernimientos tocante el propósito y el poder del bautismo del Espíritu Santo. Creo que cuando Jesús dijo, me seréis testigos, no quiso decir que esto sería algo que solamente saldría de nuestra boca, sino que quiso decir que esto sería algo que saldría de nuestras manos, pies, corazón, mente, boca, ojos, algo que será. El bautismo del Espíritu Santo ciertamente nos afecta en la iglesia, pero no es por eso que nos dio el bautismo. No fue solo para los domingos o para los cultos del viernes o del miércoles por la noche. Es para que vivamos esto todos los días. Y cuando yo comienzo a vivirlo todos los días, afecta a toda parte de mi vida. No solo afecta mi adoración, sino que afecta la manera en que hablo a los demás. Cuando yo fui lleno con el Espíritu Santo, me hice mucho más sensible al pecado. Me hice mucho más sensible a las cosas que decía. Hace unos días me encontraba sentado con alguien y me sentí impresionado por medio de la palabra, de conocimiento, a compartir algo. Y simplemente dije, mire usted, esto muy bien podría ser correcto, ¿no? Pero me siento impresionado a decírselo. Y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos y me dijo, ¿cómo sabía usted que esta mañana oré por eso mismo? Bueno, ese es el Espíritu Santo. Así como Él opera a diario por medio de nosotros, Él nos hace mucho más sensibles lo que es la voluntad de Dios y cómo debemos hacer las cosas. Yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo porque las prioridades de mi vida cambian. Tengo pasiones que son las pasiones de Dios para mi vida. Y una plenitud del Espíritu Santo traerá un increíble corazón conforme el corazón de Dios. Con eso es que Él me llena, con el corazón de Dios, con el deseo de Dios. De nuevo, muchas veces creo que nos enfocamos en el aspecto del poder. ¿Poder para qué? Poder para un propósito. El Espíritu Santo es el agente de Dios para dar orden creativo. También se ve al Espíritu Santo ungiendo a los obreros y a los artesanos en el templo. Él los está ungiendo para un propósito.
para hacer algo. Está ungiendo a los profetas para el propósito de expresar su palabra. En el Antiguo Testamento Él solamente caía sobre uno por aquí y otro por allá para lograr grandes obras. Ahora en el nuevo y mejor pacto, con la cortina del templo rasgada en dos y el lugar santísimo abierto, tenemos libre acceso. Está en cada uno de nosotros. Jesús prometió que todo creyente recibiría la promesa del Padre, así que tenemos el potencial de que esa unción para propósito esté sobre nosotros. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero luego dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces lo que hay que hacer es cumplir con ello. Esa es una tarea muy grande. Comencemos ahora mismo. Él dice: no, esperad. ¿Recuerdan el anuncio de la tarjeta American Express, no salga de casa sin ella? Creo que eso es exactamente lo que decía Jesús. Esa definición que Jesús dio sobre la plenitud del Espíritu Santo es esencial y no podría ser mejor. Se puede llegar al cielo sin el bautismo en el Espíritu Santo. La razón por la que lo necesitamos es para vivir en la tierra hasta que lleguemos al cielo. La relación de Dios con su gente en el Antiguo Testamento es algo como Dios con su pueblo. Él estaba con ellos en la nube y en el fuego. Pero luego, cuando Jesús se hizo carne, Dios está en medio de su pueblo. Él bajó, Él está entre nosotros. Pero cuando se trata del Espíritu Santo después del día de Pentecostés, ¡qué gran intimidad! Entonces, es Dios en su pueblo. Eso es lo que dijo Jesús. Él estará en vosotros. Esto es algo de Dios, algo que Él ha dado para que todos podamos tener el poder y ser fortalecidos por medio de la presencia y la provisión y su divino poder en nuestras vidas. Yo fui a 2 cristianos creyentes, cristianos fuertes de nuestra iglesia, que habían sido bautizados en el Espíritu Santo en los últimos 2 años, y dije a esos caballeros: contésteme esta pregunta: ¿qué diferencia ha hecho el Espíritu Santo en su vida? Y uno de los caballeros contó la historia de cómo había tomado un vuelo a Charlotte para una reunión de negocios. Y al llegar su jefe le dijo: oh, lo siento, la reunión se tuvo que cancelar, fue solo un error, usted no tenía que venir. Bueno, se fue a almorzar y durante el almuerzo se encontró con una señora, y él compartió su fe con ella, oró con ella y volvió regocijándose, porque el viaje que pensó que era en balde se convirtió en un suceso sobrenatural. Todo creyente tiene hambre de más intimidad con Dios y del poder de Dios para ganarse a su familia, ganarse a sus vecinos y ministrar las cosas de Cristo. En mis tratos con la gente respecto al evangelismo, he oído a muchos decir que creen que la mayoría de los cristianos son apáticos cuando se trata de compartir su fe. Eso no es cierto. La mayoría de creyentes que conozco de verdad quieren compartir a Cristo, pero lo que los detiene no es la indiferencia, es la falta de confianza. Creen que la carga es suya, que les toca a ellos convencer al no creyente para que se haga cristiano. Esa no es nuestra responsabilidad. Esa es del Espíritu Santo. Jesús prometió que Él redimiría de pecado al mundo. A usted le toca ser un testigo, no un abogado acusador. Usted está ahí para contar la historia. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu fue derramado por primera vez, yo creo que es importante que nosotros comprendamos eso como un comienzo y no como un fin, porque muchas veces hoy tratamos de recibir el bautismo en el Espíritu Santo como un fin, como una meta que se ha de alcanzar y nada más. Y ese día, el Espíritu Santo reveló, creo yo, su naturaleza, como alguien que añora la salvación de la gente en la tierra. El día de Pentecostés fue el comienzo de la misión. La misión comenzó desde ese día en adelante, y vemos nuestro propio patrimonio en nuestra confraternidad. Si volvemos hasta 1914, veremos que hubo 2 concilios generales. El primero en Hot Spring, Arkansas, y luego tuvieron un segundo el mismo año en la iglesia Stone Church en Chicago. Unánimes adoptaron esta resolución en Chicago. Ellos dijeron: nos entregamos nosotros y este movimiento a Él, refiriéndose a Jesús, para la evangelización más grande que este mundo jamás haya visto. La evangelización más grande que el mundo jamás haya visto. ¿Cómo podían decir eso? Yo creo que fue porque en fe ellos respondían en obediencia a la palabra en 2 cosas. El mandamiento. Jesús no dijo: id a la porción del mundo que escojáis como un objetivo accesible. Y la otra fue que tomaron en serio la promesa de que Él daría el poder para hacerlo. Yo no quiero soñar mis sueños, yo quiero los sueños de Dios, porque los sueños de Dios son eternos. Los sueños de Dios siempre tienen que ver con la gente.
Y yo sabré que estoy lleno del Espíritu Santo y sé que la plenitud del Espíritu Santo en mi vida y su evidencia es una increíble pasión por las personas, una urgencia por las personas. Después de ser salvado, de ser llenado, el testimonio de Dios se hizo evidente en mi vida, no solo por lo que decía, sino por la manera en que vivía. Y no era nada para mí llevar a las personas a Jesús, en los callejones, en las esquinas de las calles, en la escalera en mi trabajo, donde quiera que iba, y a personas de diferentes razas y grupos étnicos. No importaba, yo les hablaba de Jesús, y se salvaban. Y Él está transformando a este mundo por medio de nosotros, por medio de su pueblo, por medio de los que proclaman, por medio de los que están llenos del Espíritu Santo. Estamos aquí para transformar el ambiente en la Plaza Baker, en el restaurante Applebee. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es traer a nuestra mente las personas en las que Dios está obrando, la agenda de Dios. Nos hace orar esa mañana pidiendo, Dios mío, hoy no se trata de la obra que yo estoy haciendo, sino del propósito que tú tienes para mi vida y de la gente con la que me encontraré hoy que quizás no vuelva a ver nunca. Esa es la diferencia que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Me ha permitido ser un puente para que seamos más como Jesús. Esa es una partecita. Quiero darles 2 minutos para que hagan equipos de 2, máximo 3, porque si no se hace mucha plática. Comparte con 1 o 2 personas qué aprendieron de todo lo que he dicho y de lo que vieron en el video. ¿Sí? Una verdad, saquen una verdad. Vamos a ver, vamos a agarrar 4 opiniones de qué fue lo que aprendieron. Vamos a ver, alguien de este lado, a ver, una verdad nomás. Bueno, acerca de la sensibilidad de las personas. Yo le estaba comentando el caso de mi esposa, ya que un cambio total de personalidad. Parece que ahora se ha visto mucho más sensible acerca del tema divino. Y yo creo que por ahí debe de ir el asunto, ¿no? Palabra clave. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, algo sucede. Y sí es cierto, nos hace más sensibles a muchas cosas, a Dios y aún a su palabra y a las personas. ¿Se acuerdan que antes la Biblia dice amar a vuestro prójimo como a ti mismo, pero antes ni a nosotros mismos nos amábamos? A ver, yo quiero oír unos jóvenes, a ver, una opinión de algún joven. Pues como dijo la persona ahí, nosotros somos como un carro. Si no hay un chofer que conduzca el carro, vamos a fracasar, vamos a chocar en la vida. Y es lo mismo como un carro también. Si un carro no tiene chofer, pues no va a hacer nada, va a quedar ahí, va estancado. Es lo mismo en nosotros también. Tenemos que tener un chofer y ese chofer es el Espíritu Santo para que nos pueda guiar por el camino correcto. La verdad es de que sí, hay que dejar que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Y sí, a veces es bien difícil, uno quiere hacer lo que quiere, pero cuando llega el Espíritu Santo, mira qué bonito se deja uno manejar. Los esposos cambian, la esposa cambia, el ministro cambia. Bueno, yo pienso que cuando uno recibe el Espíritu Santo no solamente es para limpiar las inmundicias de la carne, sino para recibir el entendimiento del Espíritu Santo, que es el Dios, y buenas conciencias y todo eso. El entendimiento, sabiduría. Wow. Una de las verdades que oí yo de la persona dijo que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo es para vivir los sueños de Dios. El Espíritu Santo nos guía a vivir los sueños de Dios. Yo aprendí que debo depender del Espíritu Santo todos los días para tener poder para todo lo que se hace en la vida, ¿verdad? Solo con eso, sí. Ya dijo una gran verdad. Depender del Espíritu Santo para todo lo que se hace. Y ahí dijeron una gran verdad. ¿Se han fijado que, yo no sé si algunas veces ustedes se preguntaron, bueno, pero ¿por qué ahora me comienza a molestar el hacer ciertas cosas? ¿Por qué ahora ya me incomoda? Si antes tan a gusto que lo hacía, decía, veía, y ahora, wow, no sé, algo me incomoda, mejor ni para qué fui a la iglesia. El Espíritu Santo comienza a dar sensibilidad porque a veces el corazón está cauterizado, la conciencia está insensible y ya se nos hace bien normal, porque como todo mundo lo dice,
todo mundo lo hace, entonces decimos, es normal. Pero el Espíritu Santo viene y nos empieza a dar ese tipo de sensibilidad. Fíjense, hay tanta cosa que podemos hablar. Sin embargo, les dije hoy, no me interesa traerles una clase de teología o de neumatología, ¿verdad? Para enseñarles que esto puede ser una clase de 3 meses. Me interesa que hoy salgamos con una conciencia, una comunión con el Espíritu Santo, y que nuestra iglesia, en el momento que está pasando ahorita de transición, que tu matrimonio esté sano, que tu ministerio esté sano, que dependas de la presencia del Espíritu Santo aún en tus negocios y en todo lo que tú estés haciendo. Es mi intención. Así que yo sé que algunos de ustedes que son cristianos ya de algunos añitos, pues, se les viene a la mente tanto que pudiéramos hablar, tanta cosa. Pero miren, vamos haciendo esto, vamos hablando poco y asimilando más, hablando menos y experimentando más. Número 1, algunos mitos sobre el bautismo del Espíritu Santo. El primero es, me da poder para hacer las cosas. Bueno, eso no es completamente cierto. O sea, sí es como algo que nos capacita para hacer las cosas. Pero yo quiero que volvamos a leer Hechos 1:8 y ustedes me dicen si nos da poder para hacer o para ser. Para hacer o para ser. Dice, versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? Y me seréis testigos. Ser es más importante que el hacer. Cuando tú eres testigo, la gente a veces ni le has predicado con tus palabras, pero ya ellos están viendo que tú eres cristiano, que eres diferente. Y entonces, como decía el video, no es necesario que tú convenzas a la gente de que acepte a Jesús. Tú le das la palabra, tú lo evangelizas, tú le entregas la invitación, pero ¿de quién es el trabajo que la persona sea traída al Señor Jesús? Del Espíritu Santo. Él lo hace. Así que por favor, líderes, nunca se vayan a frustrar porque le han estado hablando a alguien del Señor Jesús. No es tu trabajo convencer a las personas. El Evangelio de San Juan dice que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero es el Espíritu Santo. Entonces, más bien, el Espíritu Santo nos da poder para ser. Poder para ser, no para hacer. To be, not to do. ¿Verdad? Número 2, vamos a eliminar otro mito. Esto no es solamente alcanzar una meta, no es para alcanzar una meta. Porque algunas personas cuando llegan a la iglesia van a su encuentro y ahí en el encuentro reciben 3 cosas, cuando menos. ¿Quién me puede decir cuáles son esas 3 cosas? Número 1 es sanidad del alma. Número 2, ¿reciben qué? Liberación. Pero número 3, esperamos que reciban también ¿qué? Llenura del Espíritu Santo. Pero las personas a veces tienden a hacer esto algo tan místico, no práctico sino místico, que piensan que el ser bautizado por el Espíritu Santo es como la meta. ¡Wow! Ya lo alcancé. Hoy sí.
No. El día que recibes el bautismo del Espíritu Santo, apenas es un nuevo comienzo. Una nueva vida. Entonces no hay que conformarse porque solamente ya fuiste a un encuentro, fuiste sano, libre y fuiste lleno del Espíritu Santo, hablaste en otras lenguas. No, es el comienzo para ahora ser testigo, ser una persona diferente, ser alguien más sensible, ser alguien que busca más la presencia de Dios, alguien que conoce más a Dios. Es un nuevo comienzo. Entonces, diga conmigo, no es una meta, es un comienzo. Otro mito es, bueno, me hace ser mejor que otros. El que es bautizado con el Espíritu Santo es mejor que otros. Y en ocasiones miré que miré que algunas personas recibían el bautismo del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas y tendían a sentirse superiores. Decían, ven, hoy sí estoy santificado. Hoy sí nomás, véanme solo, mire, siento como un dolorcito aquí atrás, se me hace que me están saliendo la alita. A ver, ¿no me ve la alita por ahí, hermana? ¿No? ¿Ah? ¿Cuál? Era una espinilla que le estaba saliendo allá atrás. Pero sí tienden a pensar a veces las personas que son más espirituales. No es cierto. ¿Por qué? Porque eso es un don, es gratis. Dios lo da. Y no sé, es más. Entonces, algunas personas que no lo habían recibido, entonces tienden a sentirse, si esos son más, entonces sienten que ellos son ¿qué? Menos. Y no es así, en ninguna manera. Entonces vamos eliminando esos mitos. No nos hace mejor que otros. No nos podemos llenar de orgullo. Antes bien, mire, el Espíritu Santo nos lleva a ser no más orgullosos, sino más ¿qué? Humildes. Esas son evidencias verdaderas de que la vida de la persona está siendo controlada por el Espíritu Santo. Porque ¿qué es ser bautizado en el Espíritu Santo? Es ser sumergido. Cuando bautizamos en agua, ¿qué es? Sumergimos en el agua. Cuando alguien es bautizado en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia, ¿qué es? Es que entra en el cuerpo de Cristo, es sumergido en el cuerpo de Cristo. Pero cuando él es bautizado con el Espíritu Santo, entonces es como que da su vida. Ahora su vida está bajo control del Espíritu Santo. La rinde. Pero entonces no nos hace más orgullosos, ni nos hace valer más. Debe de hacernos más humildes. Y entonces aprendemos a depender primero de Dios. Y escuche hasta dónde alcanza la humildad. Porque algunos dicen, sí, yo de Dios dependo, no hay problema. Pero de mi líder, no. A mí mi pastor es Jehová y nada me faltará. Aprendemos a depender de Dios, pero también aprendemos a depender los unos de los otros. Y la iglesia, somos un cuerpo, somos un equipo y todos nos necesitamos. Entonces hay humildad. Otro mito es algunos piensan que es recibir más de Dios. Piensan que cuando son bautizados con el Espíritu Santo, estoy recibiendo más de Dios. Y por eso viene el orgullo que dice, porque yo tengo más de Dios que aquel. Yo tengo más de Dios que fulana. No, tú no estás recibiendo más de Dios. Dios está recibiendo más de ti. Déjenme lo repito. Usted no está recibiendo más de Dios. Él ya dio todo por usted y está con usted. Ahora lo que está haciendo es que usted se está rindiendo a Él. Usted ahora le está dando más a Dios. Y entonces dice, Señor, ¿sabes qué? Hoy sí esta sensibilidad. Antes no me podía sacrificar 15, 20 minutos para leer 3 capítulos, pero hoy tienes 15 minutos más de mi vida. Voy a empezar a leer mi Biblia. Tiene más de ti. No es que tú tienes más de Dios, no, sino que cuando el Espíritu Santo te llena, entonces tú dices, la sensibilidad llega a tu corazón y Él controla tu vida y te lleva a perdonar a aquella persona que no podías perdonar. Y entonces tú le dices, Señor, hoy tienes más de mí, voy a perdonar a tal individuo. Entonces, ¿me están entendiendo? Dios controla nuestras vidas. Él tiene más de nosotros. Entonces es un mito eso de que tenemos más de Dios. No, Dios está con todos nosotros.
El problema es, o la pregunta es, si nosotros estamos con Él. ¿De quién es nuestro tiempo, nuestras fuerzas? Que el libro del mes, mira Señor, hoy te voy a dar más de mí, voy a agarrar el libro y voy a crecer. Wow. Entonces le estamos dando más a Dios de nosotros. Imagínense, ha habido personas que han tenido prejuicios con las finanzas, han sido dañados en el mundo o en algunas iglesias que sufrieron algún percance, ¿no? Entonces tienen problema con los diezmos y ofrendas y eso, pero cuando llega el Espíritu Santo y le llena, entonces no es que reciba más de Dios, no, es que ahora Dios recibe más de usted. Dice, Señor, de veras, me había bautizado, Señor, pero como el día que me bautizaron en el agua me saqué la cartera no se bautizó, Señor. Pero cuando llega el Espíritu Santo, hermano, ahí no tienes tiempo de sacarte la cartera. Ahí el Espíritu Santo llega y ¡bum! Y te bautiza con pensamientos, ojos, oídos, boca. Te cambia la boca, empiezas a hablar bonito. Te cambian los ojos, empiezas a ver con amor bonito. Y la cartera también se convierte finalmente al Señor, hermanos. Dios tiene más de nosotros. Wow, y ahí pudiera seguirle, pero para muestra un botón. ¿Cuántos me entienden esto? Que no es que recibamos más de Dios, sino que Dios recibe más de nosotros cuando Él recibimos ese bautismo del Espíritu Santo. Bueno, vamos rápidamente al siguiente. El otro mito es que el bautismo del Espíritu Santo es para el trabajo en la iglesia. No es cierto. No solamente para eso. No. Eso no dijo el Señor. No nos muestra nada más eso. Es cierto, el bautismo del Espíritu Santo nos hace más efectivos en el ministerio y todo, pero el bautismo del Espíritu Santo es para el trabajo fuera del templo, muchachos. No, aquí todo el mundo, bueno, casi todo el mundo entra por esas puertas, y aunque en el carro haya venido con una frente así arrugada y enojada, cuando entra por estas puertas entra con una sonrisa y se pone el traje de cristiano y la máscara de cristiano. Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hermana. No, en el carro, desde la casa venía peleando con la esposa o con el esposo, ¿verdad? Pobrecitos los esposos a veces. Pero oiga, a veces vienen desde la casa y así peleando, y aquí se convierten en cristianos. No, el bautismo del Espíritu Santo nos ayuda a ser los mismos aquí adentro y allá afuera. El bautismo del Espíritu Santo controla nuestra vida de tal manera que somos músicos, no aquí en la plataforma, somos músicos también allá afuera. Cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, no solamente cantamos aquí, cantaría sin parar lo que hiciste en mí. No, eso también se canta entonces en el carro y en el trabajo. Porque antes de que haya llegado el bautismo del Espíritu Santo, a veces aquí, danzaría sin parar. Y luego por allá, ¿cómo dice la de rata de dos patas? Pero me entiende lo que estoy diciendo. O sea, el bautismo del Espíritu Santo nos ayuda y nos capacita y nos habilita para hacer lo mismo aquí y allá. Él no es solamente para la iglesia, es para hacernos mejor esposos. Los esposos digan amén. Es para que las mujeres sean mejor esposa, ustedes digan amén. Para que seamos mejores hijos, los jóvenes dicen. Que es para ser mejores vecinos, mejores compañeros de trabajo, porque nada sirve que hayas recibido el bautismo del Espíritu Santo y hables bonito, te adoro, Señor, te adoro, y luego vas con los compañeros del trabajo y empiezan a salir culebras y sapos por la boca. Yo les digo la verdad, muchachos, yo no pude dejar de decir malas palabras hasta que me convertí en cristiano y el Espíritu Santo controló mi lengua. Yo así crecí, así me enseñaron. Y no podía hablar 2 minutos sin echar vigas. Pero cuando viene el Espíritu Santo, controla todo tu ser. Tú rindes tu vida y ni cuenta te das a qué horas. Pero en lugar de estar echando culebras, empiezas a hablar otras lenguas que no entiendes, pero que no son culebras. Son las lenguas celestiales. Creo que quizá por eso el Espíritu Santo así se manifiesta, ¿verdad? Agarrando la lengua. Porque esa lengua chismosa a veces tiene que ser controlada por el Espíritu Santo. Sí, aunque sea ay, ¿verdad? Amén, o ay, o aleluya, pero ¿cuántos creen que el Espíritu Santo controla nuestra lengua también? Entonces, siervos no es para el trabajo en la iglesia, sino para que seamos diferentes personas fuera del templo.
Y por último, otro mito es que es para salvación, que nos da la salvación. Ahora diga conmigo, el bautismo del Espíritu Santo no salva. ¿Ok? Nosotros somos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú tienes a Cristo en el corazón, tú vas para el cielo, tienes entrada al cielo. O sea, el bautismo del Espíritu Santo no lo ocupas para entrar al cielo. El bautismo del Espíritu Santo se ocupa para vivir aquí en esta tierra. Allá en el cielo, ¿ya para qué? Allá no vas a tener quien te haga enojar. Allá no vas a tener que soportar al esposo. Allá no vas a tener que soportar a la esposa. Allá no vas a tener que soportar al líder de célula, al líder de red. No. El bautismo del Espíritu Santo lo necesitamos aquí. Y termino entonces diciendo, quiero terminar con este pensamiento, hermanos, de que no es para hacer, sino el bautismo del Espíritu Santo nos capacita para ser diferentes. ¿Cuántos quieren ser diferentes en el sentido bueno, por supuesto, ser mejores para el Señor? ¿Cuántos creen que todavía desean ser mejores como esposos, muchachos? ¿Cuántos desean ser mejores como esposas ustedes, muchachas? ¿Cuántos desean ser mejores en su temperamento, en su forma de ser? ¿Cuántos necesitan todavía que el Espíritu Santo controle algunas partes de su temperamento? A ver, déjenme ver cuántos de aquí tienen más de 1 año de cristianos, que ya tienen más de 1 año. Ok, a ver, bajen la mano. ¿Cuántos de ustedes todavía necesitan que el Espíritu Santo transforme y controle algunas áreas de su temperamento? Nos capacita para ser. Poder para ser. Muchas iglesias no aprovechan el bautismo en el Espíritu Santo porque les da miedo que algunos han abusado de ese don y han causado controversias, pero se pierden la bendición que hay. Y entonces es como ese 4x4. Ustedes ven cuánta gente trae, inclusive muchos de ustedes traen 4x4 o traen vehículos sports, pero la mayoría del tiempo nunca lo meten a las montañas y a los cerros para usarlo. Andan aquí en el pavimentito y en la callecita y nunca usaron el 4x4. Nunca hubo necesidad de usarlo. Bueno, hay muchas iglesias que tienen la capacidad, tienen el Espíritu Santo es el mismo, pero no le dan lugar. Y entonces no pueden pasar por esos terrenos escabrosos y esos ríos que a veces hay que cruzar. ¿Y cuántos saben que a veces nos va a tocar cruzar ríos en la vida, muchachos? Y más cuando uno está trabajando para el Señor, pareciera que a veces como que tú piensas que la cosa va a ser mejor y parece que los problemas se te multiplican y dices, wow, un río de problemas que hay que pasar. Si no tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, vas a sucumbir. Como líder te van a dar ganas de tirar la toalla. Sin el bautismo del Espíritu Santo, no como una doctrina, sino como una vida, un estilo de vida, no vas a poder trabajar de 2 en 2. Con tu pareja ministerial le vas a encontrar siempre defectos. Sin el bautismo del Espíritu Santo, vas a estar siempre peleando porque tienes mucho de ti y menos del Señor. O bueno, del Señor tienes lo mismo, pero más bien tú tienes mucho de ti y el Señor no tiene muy poco de ti. Pero necesitamos aprender a decirle al Señor, Señor, quiero más de ti y menos de mí. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, quiero decirles algo más. No es para, ¿cómo le diré? Como para que nos luzcamos y se activen los dones y de repente pues ya alguno recibió el don de palabra de ciencia, el otro palabra de sabiduría y se activan algunos dones bien con la unción. Pero ¿saben para qué nos lo dio el Señor? ¿Por qué nos permite ser? El ser nos permite ganar muchas almas. Eso es. Por eso Él dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra, porque Él quería ganar muchas almas, muchos hijos. Entonces, no se trata de mí, se trata de las otras personas. Y cuando yo aprendo que no se trata de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero, de mi comodidad, muchachos, cuando entendemos que se trata de las otras personas, de lo que le interesa a Dios, entonces comenzamos a hacer sacrificios, comenzamos a cambiar nuestro estilo de vida. Y un líder un día dijo: yo dedicaba todos los sábados a lavar, o los domingos, no me acuerdo qué decía, los sábados o los domingos, a lavar su carro y a ponerlo impecable y todo. Dice, pero esta visión me cambió mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata ahora de otras personas. Una persona egoísta, enfocada en sí misma todo el tiempo, no es cierto, todavía no ha rendido su vida al Espíritu Santo. No, la ha rendido al cristianismo ya, y es un creyente, y a lo mejor es un discípulo en proceso todavía. Pero cuando ya uno se rinde, entonces ya no se trata de mí y se comienza a venir a la escuela de líderes. ¿Cuántos de ustedes vinieron cansados el día de hoy, hermano? Yo sé que hay gente cansada hoy. Yo llegaba a la iglesia, hermanos, con uniforme. Por eso cuando veo a algunos que dicen, que tengo que ir a cambiarme, por eso no puedo ir a la escuela de líderes. Pero cuando veo a algunos de ustedes que llegan todavía con la camisa del taller, de la pintura, el uniforme, a veces que vienen del trabajo, del casino, yo digo, esa gente, esas personas, el Espíritu Santo está en ellos. Y han empezado a ver no hacia acá, sino hacia allá. Cuando el Espíritu Santo nos ha bautizado, no es tanto hablar, sino más acción. Nos sacrificamos los partidos, sacrificamos las peleas. No es que es pecado todo eso, ustedes saben que aquí no somos legalistas, no. Échese su partidito, su película, qué sé yo. Pero todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Y de repente nace una pasión en uno. Que hermanos, la gente que es así media normal, le preguntan a usted, oye, ¿cuándo vas a la iglesia? Mira, pues el domingo tenemos servicio, el martes tenemos escuela de líderes. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. No, el miércoles tengo mi célula de L12, tengo que estar recibiendo. Bueno, entonces nos vemos el viernes. El viernes tengo que atender a mis líderes y darles. Oye, pues, entonces, oye, pues estás loco, estás loca. Ya pareces cucaracha de templo. Pues mire, para empezar, no somos cucaracha de templo. No, porque cuando yo vengo a este lugar, desde que yo acepté al Señor Jesús, cada que entré a la iglesia, para mí no ha sido tiempo desperdiciado. He sido edificado, mi vida ha cambiado, vivo mejor, gano mejor, de todo. Tengo mejor hogar, o sea, ¿qué mal nos hace Dios? Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos. Estaban unidos en una sola cosa, una sola visión. Por eso cuando el bautismo del Espíritu Santo viene a la iglesia, hermanos, hay una visión unida. 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban los discípulos? Sentados, así como está usted y yo ahorita. Así como estamos, tranquilos. El Espíritu Santo no es una energía, no es un mito, no es una leyenda, es una persona. Y Él ahorita se está paseando entre nosotros. Aparte que mora en nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Pastor, pero usted no sabe qué pecador soy yo. Si tienes a Cristo en el corazón, eres pecador, pero has sido perdonado y el Espíritu Santo mora en ti. ¿Por qué? Porque es gratis. Yo no he podido recibir el bautismo del Espíritu Santo. No, tranquilo. Que no me sorprendería que mientras estamos leyendo simplemente esta palabra, de repente alguien que no lo haya recibido el bautismo, ahora mismo lo reciba. Ellos estaban sentados.
Lo único que tienes que hacer es unidos, estar unidos con Él, estar unidos en lo que todos estamos hablando. Estaban todos unánimes juntos, estaban sentados cuando llenó un estruendo como de un viento recio. Versículo 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre algunos? Sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos? Todos. ¿Y qué pasó cuando fueron llenos? ¿Qué dice? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Yo soy de los que me costó recibir el bautismo del Espíritu Santo porque soy muy analítico. Y decía, ¿pero cómo? ¿Qué es esa garabata? O sea que Dios tiene que agarrar mi lengua y hacérmela dura así, que se me enrolle para yo empezar a hablar otras lenguas. Y como tanto se decía, me enfoqué mucho en el cómo, en lugar de disfrutar de la presencia de Dios. Y algunas personas sufren porque dicen, ay, ¿será que las lenguas serán de Dios las que yo he hablado o yo me las inventé? Tranquilo, tranquila. Tú no puedes decir si lo que hablaste es tuyo o no. ¿Por qué? Porque tú lo que sabes es español e inglés. Y algunos de ustedes que saben algunos otomí o algún otro dialecto, eso tú lo entiendes. Pero si alguien dice, por ejemplo, una palabra que diga tarata, tata, tata, tú dices, pues eso, pues sí, eso lo está diciendo, esto lo estoy diciendo yo. Pues sí, ¿y qué quieres? ¿Que el Espíritu Santo hable por ti? ¿En voz audible o qué? No. Ahora, tú dices, eso no es de Dios. ¿Cómo sabes que no es de Dios? Tú entiendes español y entiendes inglés. Tú entiendes que la palabra bicicleta, tú sabes, ¿qué te imaginas cuando digo bicicleta? ¿Verdad? Pero ¿qué te pareciera que un chino diga bicicleta cuando está hablando en lenguas? Y el Señor lo que le está diciendo, a lo mejor le está diciendo, mijo, ya te tengo una bicicleta nueva porque sé que la otra se te había arruinado. Entonces, nadie juzgue las lenguas de otra persona. Y sí, hay diferentes formas en que se reciben. La verdad es que la primera vez que yo hablé en lenguas, sí, me tardé mucho tiempo porque analizaba y a veces yo esperaba, ¿verdad?, que cayera así como una manifestación bien fuerte y que cayera al piso y cayera y todas esas son cosas que suceden, pero por estar esperando eso me descuidaba de la presencia de Dios. Y a veces Dios estaba presente y yo perdía la oportunidad. Hasta que, wow, me recuerdo un día que sí estaba alabando a Dios y dejé de pensar, porque a veces estaba alabando y era una inundación de su presencia preciosa, pero empezaba a pensar, ay, ya va a venir entonces, ya va a venir. Y me preparaba. Arruinaba el asunto. Entonces un día yo ni me preocupé, yo seguía adorando a Dios. Estábamos en un retiro de jóvenes y de repente, hermanos, fue un momento precioso en el que empezamos a adorar. Y cuando menos pensé, de repente dije 2, 3 cosas que yo no entendí. Dije, esto no suena como inglés ni suena como español. Pero ya no me paré a pensar. Ya. Si viene alguien y dice que no son de Dios, pues a ver que le compruebe a Dios que no son de Dios. Además, a mí no me interesa si son o porque la Biblia dice, el que habla las lenguas no las entiende. Eso no puede estar diciendo esto sí es de Dios, esto no es de Dios. Entonces quítese todo temor. Además, no se trata de si habla muchas lenguas o habla pocas lenguas. Usted enfóquese más en darle su vida al Señor y va a ver lo que va a pasar. Enfóquese menos en la neumatología y más en la persona del Espíritu Santo. Enfóquese menos en el estudio del Espíritu y enfóquese más en la persona del Espíritu. Y ahí me va a contar. Y si le viene, usted háblelo. A lo mejor usted no entiende. A lo mejor solamente empieza a decir taca, 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 taca. Y para usted eso es, pues, estoy loco. Pues ese taca, taca, taca en el Espíritu
a lo mejor es el Espíritu intercediendo con gemidos indecibles. Hay veces que yo no hablo lenguas, ocasiones en las que simplemente han salido gemidos y está uno orando y ya no quiere uno orar, ya no, Señor, 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 oh Señor. Pero el Espíritu Santo sí está entendiendo lo que tu espíritu está hablando con Dios. Tu mente no lo entiende, tu alma no. Pero acuérdate que no eres alma y cuerpo, eres ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Y tu espíritu escudriña lo más profundo de ti también y habla con Dios. Dice la Biblia: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6: y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Fue tan llamativo eso, que la multitud, los vecinos se juntaron y estaban, ¿qué cosa? Confusos. Mire la palabra, diga conmigo, confusos. Unos estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, ellos eran de otros lugares de la tierra y los oían hablar su idioma y decían: ¿Cómo estos están hablando? Versículo 7: y estaban atónitos y maravillados. Los primeros estaban ¿cómo? Confusos. Estos estaban ¿cómo? Atónitos y maravillados. Y dijeron: mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Decían: mira, pero fíjense cómo estaban algunos confusos. Así les pasa a alguna gente. Están confusos y entonces están pensando más en la confusión. Pues ¿qué está pasando? ¿Pues qué es esto? Otros están atónitos, dicen: wow. Otros se maravillan y dicen: Dios es grande. Pero algunos de ellos, versículo 12, dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, versículo 13, mas otros burlándose decían: están llenos de... Unos confusos, otros atónitos, otros maravillados, pero otros ¿qué hacían? Se burlaban. Nunca se burle de las manifestaciones del Espíritu Santo. Si no entiende lo que alguien dice o hace, pues mejor tranquilo, tranquila, pero no se burle. Mejor diga: no entiendo. Yo no entendía, muchachos. Yo no entendía. Me daba trabajito ver la gente un poco ridícula. Y luego que borrachos, ya, decía yo, pues, ¿cómo va a ser, hombre? Pues si el espíritu del profeta está sujeto al profeta, ¿verdad? Y eso tiene su verdad, ¿cómo no? Pero entonces todo esto lo usaba yo para repeler estas cosas, estas manifestaciones del Espíritu Santo, lo mal usaba. Hermanos, hasta que un día me tocó, ¿verdad? Hasta que un día verdaderamente el Espíritu Santo tuvo más de mí. No yo más de Él, sino Él más de mí. Y dije: bueno, Señor, pues fuera vergüenza, fuera los hermanos, y pues si soy pastor o no soy pastor, pues ni modo, tú eres el pastor, Señor. Ellos dijeron, en el versículo 13, se burlaban y decían: están llenos de mosto. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Están borrachos. Ellos pensaban que estaban borrachos. ¿Qué hace un borracho? ¿Cómo actúa un borracho? ¿Los ha visto? No tienen vergüenza. ¿Qué más hace un borracho? Llora, ¿verdad? Un borracho, hay hombres así que no lloran, ¿verdad? Los ve así, bigotones, altotes, así, grandotes como yo. Pero cuando andan borrachos, ¿qué hace un borracho? Hasta un dicho mundano dice: los niños y los borrachos dicen la verdad, se le quita lo mentiroso. Así es cuando el Espíritu Santo llega y te embriaga.
se te quita lo mentiroso, dices la verdad, aprendes a reírte, aprendes a decir, danzaría sin parar. Ellos dijeron, están borrachos. ¿Qué hace el borracho? Mire, ahí les va, muchachos. Es que el Espíritu Santo tiene más de nosotros. ¿A poco no llega el borracho a la cantina y dice, amigos, cantinero, otra vuelta para todos, yo pago? O sea, el borracho se hace dadivoso, generoso. Por eso es que muchos que no soltaban la cartera para los diezmos y las ofrendas, y otra vez dinero. Cuando el Espíritu Santo llega y le das tu vida, mira, no te pesa, hermano. Dices, Espíritu Santo, ¿cuánto quieres tú? Nomás dime. Por eso dijo Pablo en Efesios 5:18, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Eso dijo Pablo, pero entonces Pedro, versículo 14, hoy sí lo tenemos en la pantalla, Francisco. Entonces Pedro, cuando oyó que dijeron, estos están borrachos, dice Pedro, permítanme. Les dijo, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están, ¿qué? Ebrios, como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera del día, eran apenas las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué había dicho el profeta Joel? Y en los postreros días, versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré, ¿qué cosa? No cosa, sino derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre los buenos? ¿Sobre los malos? Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, ¿qué dice? Y vuestras hijas, ¿qué va a pasar? Profetizarán. Y vuestros jóvenes verán, ¿qué? Visiones. Los jóvenes se hacen visionarios. Y vuestros ancianos, ¿qué cosa? Soñarán sueños. Pedro les dijo, muchachos, esta gente no está borracha, sino que ha sucedido lo que el profeta había dicho hace muchos años. En los postreros días derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne. ¿Por qué no repite conmigo? El Señor sigue derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y yo califico para que Él derrame de su Santo Espíritu en mi vida. Porque ¿cuántos saben que el Espíritu Santo no se puede comprar? Alguien quiso comprar ese don en el libro de los Hechos y no le trabajó. El Espíritu Santo no lo podemos comprar. Y el bautismo del Espíritu Santo es gratis. Gratis. No te lo da porque eres bueno, o no se lo da al que no ha pecado tanto. Se lo da simplemente a aquel que ha aceptado al Señor Jesús en su corazón como su Salvador personal. Pero digo esto porque quizás habrá alguien que diga, es que yo no soy digno, yo no soy digna. Es cierto, no éramos dignos. Por eso Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que el diablo no pudiera acusarnos. Miren, yo creo que ya les dije lo que tenía que decirles. ¿Qué les parece si nos ponemos sobre nuestros pies y hoy le das un poco más de ti al Señor? Hoy casi que no le digas, Señor, quiero más de ti, dame más de ti, dame más de ti. No, más bien hoy dile, Señor, hoy te doy más de mí, más de mí. Hoy controla mi vida, controla mis pensamientos,
Controla mi lengua, controla mis ojos, mi temperamento, mis finanzas, mi familia. ¿Qué área de tu vida es donde Dios te ha estado hablando esta noche y dices, wow, Señor, he sido líder, pero he estado trabajando con mis propias fuerzas? Señor, me había olvidado que no es con espada, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Señor, había querido evangelizar y multiplicar los Timoteos y multiplicar las células, pero con mis fuerzas. Señor, se me había olvidado que no es con espada, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Señor, había estado luchando contra tal pecado, contra tal hábito, contra tal vicio, con todas mis fuerzas. Estaba hasta frustrado, frustrada, pero se me había olvidado que no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Había estado tratando de controlar mi boca, mis comentarios, pero se me había olvidado que no es con mis propias fuerzas, sino que es con tu Santo Espíritu. Oh Espíritu Santo, esta iglesia te necesitamos como nunca antes. Tú comenzaste una oleada de tu mover precioso hace algunos años. Comenzaste a restaurar nuestras vidas, comenzaste a darnos multiplicación, bendición y multiplicación, Señor, pero estamos entrando en épocas de nuestra iglesia donde retos mayores nos están enfrentando y no lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Lo haremos, Señor, con tus fuerzas, dependiendo de ti. Señor, nosotros ahora queremos darte más de nosotros para que tú seas llevando nuestra vida. Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios en este lugar. Está aquí.